La desinformación es un problema cada vez más común en nuestra sociedad. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las formas en que se difunde la información falsa. En este video hablaremos sobre la guerra de desinformación, un fenómeno que por años ha moldeado nuestra percepción de la realidad y que en este último tiempo se ha visto agravado debido al descuido de las redes sociales y el auge de nuevas tecnologías como el uso de bots automatizados para promover diversas agendas promulgadas por gobiernos, partidos políticos y grupos de poder. Quédate para averiguar de qué manera pueden manipularnos y qué consecuencias pueden haber para nuestra sociedad. La guerra de desinformación es un término que se utiliza para describir la difusión deliberada de información falsa o engañosa, con el objetivo de manipular la opinión pública y afectar el comportamiento de las personas. La desinformación puede tomar muchas formas, desde rumores hasta noticias falsas y teorías de conspiración. A menudo se utiliza como una herramienta de propaganda para influir en la opinión pública y manipular la percepción de los acontecimientos. Pero ojo, no hay que confundirla con la propaganda, porque esta puede incluir tanto información verdadera como falsa, mientras que la guerra de desinformación se enfoca específicamente en la propagación de información falsa y engañosa. A lo largo de la historia han habido varios ejemplos en donde se ha recurrido al uso de la desinformación como herramienta para lograr objetivos tanto cuestionables como simplemente aberrantes. Aquí mencionaremos algunos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda se convirtió en una herramienta crucial para moldear la percepción de la realidad. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels se destacó como una de las más eficaces de su tiempo, utilizando técnicas persuasivas para difundir la ideología nazi y justificar las atrocidades cometidas por el régimen. La propaganda también fue utilizada para demonizar a grupos considerados enemigos del Estado, como los judíos, lo que dio paso al Holocausto. Posteriormente, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron la propaganda y la desinformación para influir en la opinión pública de los países aliados y el resto del mundo. La CIA de Estados Unidos lanzó operaciones encubiertas en todo el mundo para difundir propaganda y desinformación que socavara a los gobiernos comunistas. Y en el caso de la Unión Soviética, se creó el Departamento de Agitación y Propaganda para difundir la ideología comunista y promover la imagen de la Unión Soviética en el extranjero. Uno de los ejemplos más destacados de desinformación en la política internacional de los últimos tiempos fue la afirmación por parte del gobierno de Estados Unidos de que Irak poseía armas de destrucción masiva antes de la invasión del 2003. El gobierno estadounidense argumentó que la posesión de estas armas por parte de Irak representaba una amenaza para la seguridad mundial, lo que justificaba la invasión. Sin embargo, después de la invasión no se encontró evidencia de la existencia de tales armas en Irak. Este ha sido un caso emblemático de cómo la desinformación y la propaganda pueden ser utilizadas para justificar acciones políticas y militares, y por lo tanto ha llevado a un mayor escepticismo hacia la información proporcionada por los gobiernos y los medios de comunicación. En el pasado, la difusión de noticias falsas o de desinformación se limitaba a los medios tradicionales como la radio, la televisión y la prensa escrita. Sin embargo, con la popularidad de Internet y las redes sociales, la propagación de información deliberadamente errónea se ha vuelto mucho más efectiva y omnipresente. En la actualidad, estas plataformas son la principal fuente de información para la mayoría de las personas y desafortunadamente son cada vez más utilizadas por gobiernos, partidos políticos y grupos de poder para difundir propaganda y desinformación. A diferencia del pasado, hoy en día cualquier persona puede compartir información falsa o engañosa a todo el mundo en cuestión de segundos, gracias a la amplia presencia de las redes sociales. A lo anterior hay que sumar la gran cantidad de bots creados con el fin de promover ciertas ideologías a través de las redes sociales, como por ejemplo Twitter. La misión de estos bots es tuitear mensajes específicos para promover una determinada agenda a través de numerosas cuentas. Cuando hay suficientes bots promoviendo un tema en particular, se genera un efecto manada, el cual es un fenómeno psicológico en el que las personas tienden a seguir la opinión o el comportamiento de la mayoría de un grupo. El resultado es poder moldear la opinión pública, la cual muchas veces sigue ciegamente lo que está más acorde con sus propios valores, sin ni siquiera cuestionar la veracidad o la calidad de la información sobre la cual opina, ni contrastarla con algún tipo de contraparte. E incluso puede afectar a las personas aun si esta opinión va en contra de sus propios valores, ya que, como se ha demostrado en el efecto manada, las personas inconscientemente se sienten más seguras al pertenecer a la mayoría. Pero eso no es todo. También existen técnicas más sofisticadas de propaganda y desinformación, como el caso de Cambridge Analytica, una empresa británica de análisis de datos que utilizó la información personal de millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Esta firma utilizó técnicas de segmentación de audiencia y propaganda personalizada para influir en la opinión pública y, en última instancia, afectar el resultado de la elección presidencial. Si deseas saber exactamente qué hicieron, házmelo saber en la caja de comentarios. Y de pasadita, por favor suscríbete y déjame un like. De esa manera este canal sobrevive.
La guerra de desinformación continuará agravándose en los próximos años gracias al uso de nuevas tecnologías. Una de estas tecnologías es el deepfake, que permite la inserción de la imagen de una persona en cualquier video, colocándola en situaciones falsas. Otra tecnología es la de imitación de voces, la que a través de un pequeño archivo de audio con la voz de una persona puede generar nuevos audios que suenan casi idénticos al original, en los que se podría hacer creer que una persona dijo algo que realmente jamás ha dicho. Ambas tecnologías son relativamente nuevas y se espera que continúen evolucionando hasta ser casi indistinguibles de la realidad. Y llegaremos a un punto en que no sabremos qué es real y qué no lo es. Se vienen tiempos muy difíciles, por lo que debemos ser extremadamente cuidadosos y mantenernos alertas y críticos ante toda la información que recibimos. La guerra de la desinformación es capaz de destruir una nación. Gracias por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.